Definición de costumbre comercial. Es una práctica habitual y ampliamente aceptada en el mundo empresarial que, aunque no necesariamente está codificada en la ley, se ha desarrollado y se sigue en el ámbito comercial de manera constante y uniforme. Esta costumbre se basa en la tradición y la repetición de ciertas prácticas comerciales a lo largo del tiempo y en un área geográfica específica. Ejemplo de costumbre comercial. Un ejemplo clásico de costumbre comercial es el apretón de manos, como gesto de acuerdo o trato en muchas culturas. Cuando dos empresarios se reúnen para negociar un contrato o un acuerdo comercial, es común que se den la mano como señal de respeto y compromiso. Definición de costumbre normativa. Se refiere a las prácticas o comportamientos habituales en una sociedad o comunidad que han adquirido un carácter normativo, es decir, que se consideran como reglas o normas no escritas, pero ampliamente aceptadas por la sociedad. Estas costumbres pueden influir en el comportamiento de las personas y tener un impacto significativo en la cultura y las interacciones sociales. Ejemplo de costumbre normativa. Un ejemplo clásico de costumbre normativa es la cortesía de dar las gracias. En muchas sociedades, es considerado como una norma social expresar gratitud cuando alguien hace algo amable por ti o te brinda un servicio. Aunque no está escrito en ninguna ley o regla, la costumbre de decir gracias es ampliamente aceptada y esperada en situaciones cotidianas. Definición de costumbre según la ley. La expresión según la ley secundum legem se refiere a las prácticas comerciales que están en conformidad con las leyes y regulaciones comerciales existentes. En este contexto, la costumbre comercial se adhiere estrictamente a lo que está establecido en la ley y actúa en conformidad con las regulaciones y normativas comerciales vigentes en una jurisdicción específica. Ejemplo de costumbre comercial según la ley secundum legem. Un ejemplo de costumbre comercial según la ley secundum legem es la práctica de emitir facturas y mantener registros financieros precisos y completos en el mundo empresarial. En muchas jurisdicciones, las leyes y regulaciones comerciales establecen claramente la obligación de las empresas de mantener registros contables precisos y de proporcionar facturas detalladas a sus clientes. Definición de costumbre comercial más allá de la ley, praeter legem. La expresión praeter legem se refiere a prácticas comerciales que van más allá de lo que establece la ley, es decir, costumbres comerciales que no están respaldadas por regulaciones o leyes específicas, pero que se desarrollan y se siguen en el ámbito empresarial debido a factores como la tradición, la conveniencia o la ética empresarial. Estas costumbres pueden variar según la industria y la cultura empresarial, y a menudo se basan en principios éticos y morales más que en regulaciones legales específicas. Ejemplo de costumbre comercial más allá de la ley, praeter legem. Un ejemplo de costumbre comercial más allá de la ley es la práctica de las empresas de donar una parte de sus ganancias a organizaciones benéficas o causas sociales, incluso cuando no existe una regulación legal que las obligue a hacerlo. Aunque no hay leyes que exijan que las empresas donen parte de sus beneficios, muchas empresas han adoptado esta costumbre como parte de su responsabilidad social corporativa. Definición de costumbre comercial contraria a la ley, contra legem, legem. La expresión contra legem, legem, en el contexto de costumbre comercial se refiere a prácticas o comportamientos en el ámbito empresarial que están en contradicción directa con las leyes y regulaciones comerciales establecidas. Estas costumbres comerciales y legales violan el marco legal existente y a menudo conllevan sanciones legales. A pesar de la existencia de leyes que prohíben estas prácticas, algunas empresas o individuos pueden seguir manteniendo estas costumbres por diversas razones, como la búsqueda de ganancias o la falta de cumplimiento y aplicación de las leyes. Ejemplo de costumbre comercial contraria a la ley, contra legem, legem. Un ejemplo de costumbre comercial contraria a la ley es la práctica de la evasión fiscal en algunos negocios. A pesar de las leyes fiscales que requieren que las empresas y los individuos paguen impuestos sobre sus ingresos y ganancias de manera justa y de acuerdo con las regulaciones fiscales, algunas empresas pueden desarrollar costumbres de evasión fiscal para reducir sus obligaciones fiscales. Definición de costumbre comercial general. Se refiere a las prácticas, normas o comportamientos habituales que son ampliamente aceptados y seguidos por los actores en un sector comercial o industrial específico, sin que necesariamente estén respaldados por leyes o regulaciones específicas.
Estas costumbres se desarrollan y se mantienen en el tiempo como parte de la cultura empresarial y pueden influir en la forma en que se realizan las transacciones comerciales, se establecen relaciones y se toman decisiones en ese ámbito. Ejemplo de costumbre comercial general. Un ejemplo de costumbre comercial general es la práctica de otorgar descuentos a los clientes que compran productos en grandes cantidades. En muchos sectores comerciales, como la venta al por mayor o la fabricación, es una costumbre general ofrecer descuentos a los compradores que adquieren grandes volúmenes de productos. Definición de costumbre comercial local. Estas costumbres se desarrollan en función de las necesidades y las características particulares de una comunidad o región y pueden influir en la forma en que se llevan a cabo las transacciones comerciales, se establecen relaciones comerciales y se toman decisiones en ese entorno específico. A menudo, estas costumbres comerciales locales son una parte importante de la cultura empresarial de la región. Ejemplo de costumbre comercial local. Un ejemplo de costumbre comercial local podría ser la práctica de regatear los precios en los mercados locales de un país en desarrollo. En muchas culturas y regiones, especialmente en áreas donde los mercados al aire libre son comunes. Definición de costumbre comercial nacional. Estas costumbres comerciales se desarrollan y se mantienen en el contexto de las dinámicas comerciales, culturales y legales específicas de ese país. A menudo, estas costumbres son una parte importante de la cultura empresarial y pueden influir en la forma en que se llevan a cabo las transacciones comerciales, se establecen relaciones comerciales y se toman decisiones en el ámbito nacional. Ejemplo de costumbre comercial nacional. Un ejemplo de costumbre comercial nacional podría ser la práctica de dar propinas en restaurantes En Colombia, es una costumbre generalizada dejar una propina a los camareros o meseros después de una comida en un restaurante. Aunque no existe una ley que exija dejar propina.